Bienvenidos, estás en tu programa Hablemos en Casa, donde nuestro deseo es generar un diálogo donde tú estés y con los que te rodean. Comenzamos. Muy buenos días, hoy es 7 de octubre en la ciudad de La Paz. Estás escuchando Radio Ble 101.5 y estás en tu programa Hablemos en Casa. Somos un programa de casa de oración, que por cierto, casa de oración se encuentra en la calle Colima y Topete, ahí en el barrio El Manglito. Estamos para servirles, ya estamos teniendo también nuestras actividades los domingos presenciales y si usted gusta puede comunicarse con nosotros para poderle atender. Somos un programa especialmente hecho para que usted y yo podamos hablar en casa. Y gracias por estar con nosotros. Hoy les habla su servidor Eliseo Mayorga y hoy me acompaña Brenda Sánchez. ¿Cómo estás, Brenda? Muy bien, muy buenos días a todos los que nos están viendo, pero sobre todo a los que nos escuchan por Radio Ble 101.5. Muy buenos días. Muy buenos días. Pero también está en casa Dientín Comedy. ¡Bravo! Ya estoy aquí y espero tener mi micrófono abierto. Muchas gracias. Gracias. Oye, gracias por lo estar que yo aquí. no entiendo es por qué Dientín viene un día y siempre le aplaudes. Y yo que vengo todos los días, pues. no recibo aplausos, no, Ya no, no. los elotes de a peso. Bueno, a ver, vamos a repetirlo, Sí, Dientín. sí, ¿Lo sí. repetimos? ¿De Pero acuerdo? nadie me Vamos, aplaude. Es más, ¿sale? ahí en cabina le bajas a la música, si le bajas. Sí, no. Así bien todo, órale. Va, una. Bueno, dos. entonces gracias por estar con nosotros. Hoy está con nosotros Brenda Sánchez. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Ahora mí, otra Me vez. acabo de evitar un problema llegando a casa. Entonces, todos sean bienvenidos. Como ya se dieron cuenta, estamos de buen humor. ¿Y cómo no vamos a estar de buen humor si estamos hoy con vida? Dientín está con nosotros y nos alegramos también por su presencia. ¿Cuáles son los teléfonos de cabina, Dientín, Los por teléfonos favor? en cabina para que nos puedan llamar y también nos puedan en el WhatsApp. Miren, los teléfonos en cabina es el 612-1294-481. Va de nuevo, 612-1294-4881. Y al WhatsApp, este es el oficial, el WhatsApp. Ahí sí nos pueden escribir, nos pueden mandar sus, pues, las preguntas que estemos haciendo y eso, al 612-157-9290. Así es, Ahí estamos. Espero que no los hayamos confundido con los números, No, ¿verdad, Dientín? aquí dice cabina y si es al WhatsApp, Así WhatsApp. es. Ok. Y por cierto está con nosotros Germán, como ¡Bravo! todos los días. Bravo, También hay que vamos a aplaudirle. Ya ven, está sonriendo, Germán. Ahí en los controles técnicos, pues cómo no, le fue muy bien en su cumple la semana pasada, muy bien festejado y bueno, muchas gracias. ¿Ya lavaste los trastes? Ya lavó todo, esperemos bueno. que sí. Acompáñenos esta hora, hable con nosotros y habla con los que te rodean en casa, manda mensajes y saluda y con mucho gusto estaremos leyendo tus mensajes. Y hoy en nuestra sección Hablemos en Casa Hablemos en Casa de vida cotidiana. Sí, ya Así sabe. es, vida cotidiana. Vaya tema que tenemos el día de hoy para hablar. Personalidad es el tema. Esto es algo muy interesante, pues todos y cada uno de nosotros tenemos personalidad, pero para poder entender, vayamos al inicio entendiendo este concepto de personalidad. Así es, la personalidad es la diferencia individual que distingue una persona de otra. Como tal, la personalidad es el término que describe y permite dar una explicación teórica del conjunto de peculiaridades que posee un individuo que lo caracteriza o lo diferencia de los otros. El concepto de personalidad proviene del término persona. Van a decir, pues sí, Pues ¿verdad? sí. Obvio. Persona. Pero por lo general, Por el eso. individuo presenta características estables que permiten determinar la conducta y comportamiento de él, lo cual también permite predecir la respuesta del individuo ante una determinada circunstancia. Es verdad esto, ¿no? Me llama Ya mucho sabemos. la atención la palabra peculiaridades. O sea, que es algo que caracteriza a la Pues persona. algo, ¿no? Sí, 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 porque- definitivamente. Pero Dientín, tú tienes algo más, ¿verdad? Sí, traigo hambre.
Bueno, ahorita nos vamos a unos de la burritos. persona. Del Sí, tema, perdón. Dientín. Dije, dicen, la persona, dicen, dice, la personalidad puede ser clasificada por las actitudes o por la parte subjetiva de la salud mental del individuo, Mm, o bien sea por el autoestima, el juicio que realiza el individuo a sí propio, el bienestar que se presenta entre otros puntos. O sea que básicamente es cómo te comportas. sí, en pocas palabras. Y depende, yo soy de la idea de con quien estés, es cómo te comportas. Porque tenemos diferentes personalidades Por varias supuesto, personas. que es precisamente lo que queremos llegar al final de este programa, que nos podamos dar cuenta de que muchas veces nuestra personalidad sí es muy dominante porque es algo que nos caracteriza tanto mentalmente, en nuestra estima, en nuestro juicio y nos mueve como individuos, pero tienes razón. Si tú estás, Dientín, con puros payasos, Ese payaso. Pues sí. vas a ponerte como payaso, Como ¿no? payaso, Vas a ¿no? contar, bueno, que hay de payasos a payasos, ¿no? Sí. Pero es verdad esto, estás con tus amigos y te comportas de una forma con tus amigos, estás en tu familia, en tu casa, con tus esposa, tus hijos, y tu Ahí eres comportamiento otro. y tu personalidad, que aquí está lo interesante, no debería de ser así, Dientín. ¿No? No, ¿Por qué? deberías A ver, de ser cuéntenos. el mismo en todos lados. Esto es lo interesante, ¿no? Porque al final se entiende por personalidad al conjunto de características, tus aptitudes, ¿no? Entonces, cuando tú posees esas características, se supone que deben de ser las mismas aquí y allá, ¿no? Por decirlo Pero así. al final, a lo mejor son las conductas que tú puedes tomar con un grupo en sí. específico, pero la personalidad va a salir a flote. Porque Claro. tú puedes estar, no sé, Claro, y lo vamos a ver un poquito más adelante, los tipos de personalidades, pero tú puedes ser muy iracundo, ¿no? Y mientras estás con tu grupo de amigos, estás muy bien. Pero en el momento que tus amigos hacen algo que no está de acuerdo a tus parámetros, sale tu personalidad Sí. y sale todo el enojo y sale toda la rabia. Entonces yo creo que una cosa va a ser la conducta que yo tomo, claro. pero mi personalidad en los Eso, momentos sí. críticos sale a flote. Eso es importante. Entonces podemos resumir que la personalidad tiene su origen en 3 tipos de factores. Pónganme atención allá en casita y aquí Dientín y Brenda. Los factores biológicos básicos que incluyen la herencia y los factores maternos prenatales. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra personalidad la traemos desde que nacemos. Claro. Y la personalidad, pero aquí hay algo interesante. La personalidad también se puede ir forjando conforme nosotros vamos Al creciendo. paso del tiempo. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que nuestra personalidad cambia? Sí, sí puede cambiar. Sí puede cambiar, pero nosotros por naturaleza traemos ya una personalidad que nos fue heredada por nuestra madre. Cosas biológicas. Sí, yo creo que aquí es cuando dicen las mamás, ¿no? Cuando se mueve mucho el bebé, estás ya en el 8º mes y el bebé se mueve y decimos, es que va a ser futbolista, es que ya le empezamos a decir qué es lo que va a hacer el niño, pero muchas veces sí aplica, al menos en mi caso, con mi segundo embarazo, mi hija se movía casi que desde el día 1 se movía y se movía. Y la realidad es que 10 años después es una niña con mucha energía Que y se sigue todo moviendo y moviendo el y día moviendo. está brincando y está Amárrenla. haciendo algo. Esa es una buena idea. Sí, a veces la tenemos que amarrar a la pata del comedor, pero bueno, esto es importante. La parte biológica, pero también los factores bioambientales, o sea, el ambiente, que es precisamente lo que estamos comentando, que esta es la base del desarrollo del pensamiento y donde está unido lo biológico y lo ambiental, ¿no? Entonces, nazco con una forma, con una personalidad y el ambiente va moldeando esa personalidad. Así es. Como Tarzán. Es verdad, es verdad. Tarzán se estaba rodeado en la selva y Sí. y después llegó la Ujú. esta, ¿cómo se llama? ¿Jay? Ya, La ya. Jane. Y
Y pues ya como que se comportó. Pero mientras estaba con los, ¿cómo se llaman los? Con los simios. Con los simios, él se comportó porque así era su naturaleza, así estaba en su entorno. Exacto, pero es buen ejemplo. O sea, no era su naturaleza, pero su entorno le dio una personalidad. Nunca se me hubiera ocurrido dar ese ejemplo. Y no he visto Tarzán, pero me la han platicado y yo sí he visto. Y dices, pues bueno, y si no, pues cómo. Tarzán, pues cómo, ¿no? ¿No? Pues imagínate. Bueno, y lo otro sería que los factores puramente ambientales que incluyen al aprendizaje es el instrumento y es lo que nos guía para que podamos tener una personalidad. Lo voy a mencionar así, en casa. Luego de repente nos encontramos con niños que son muy gritones. Dices, ¿por qué será tan gritón el niño? Resulta que llegas a la casa y ¿qué pasa en la casa, Diente? Pues los papás están gritando. Fuerte, no te oigo. Que los papás están gritando. Eso, exactamente, que los papás están gritando. Entonces, este es este último punto, que es el ambiente natural que ellos están generando. Entonces, Saludo para mis amigos del Valle. Es que así hablan. así hablan bien fuertote, ¿no? Sí. Dice, Y esto es verdad, ¿no? Como de diferentes regiones sí, te expresas de una forma y cuando llegas a otra ciudad, a otro estado, muchas veces tú crees que esa personalidad es agresiva cuando realmente no es así, ¿no? Y por eso dicen, pues es que así hablo. Y pues que sí, si pero hablan no. de golpeado, pues. Exactamente. ¿no? Entonces, Golpeado. sí es un factor bien determinante el ambiente y que debemos de tener mucho cuidado cuando somos papás, el poder crear un ambiente sano, saludable, para que la personalidad de estos niños que vamos forjando sea lo más saludable y sobre todo que sepan cómo desarrollarse en la sociedad, ¿no? De Así forma es. correcta. Ahora, voy a tocar un tema muy importante porque voy a hacer ahorita una entrevista especial. Los niños en este tiempo tienen 7 meses conviviendo en un exceso de demasía con sus padres, con sus hermanos. Y estaba leyendo precisamente en la mañana, tratando de saber un poquito más del tema, que estaba diciendo un especialista, un psicólogo muy reconocido a nivel internacional, que esta generación de niños va a ser una generación diferente por cómo han estado conviviendo con su familia en este tiempo. Pero diferente en el sentido de que si había violencia, ese niño va a ser violento. Si había alegría y había cooperativa o cooperación entre la familia, va a ser un niño que así se va a comportar adelante. Y esto me llamó mucho la atención porque esa es la personalidad y ahí es donde se forja al final de cuentas el carácter. Así que ahí en casa está a tiempo de corregir eso si usted está viendo que la personalidad de la familia es dañina y que vamos a hablar más adelante al respecto. Pero entonces, va la entrevista rápida, Dientín. Ahora. Válgame, va a sonar raro, pero tu personalidad del personaje, ¿cuál es? La personalidad de Dientín es extrovertida, es divertida, Ok. es audaz, hasta un poco torpe, pero todo eso se engloba para poder hacer el personaje de Dientín Comedy. Entonces tienes muy clarificado Tengo muy clarificado. cómo es bonito la eso. personalidad de, Sí. Ok, mira qué ¿Y cómo la interesante. fuiste formando? Al paso del tiempo, las disciplinas que iba aprendiendo, y dije, bueno, voy a crear un personaje que sea peculiar. Entonces fui tomando pues un poquito de todas las personalidades y de repente puedo estar siendo chistoso, de repente puedo andar corriendo, de repente puedo ser, como les digo, un poco torpe. También tengo pues cuando trabajo con mi papá, que a veces él me patiña, yo lo patiño. Entonces Ya. hay que, para el personaje sí hay que tener bien definido tu personalidad y en base de eso tú puedes crear tu personaje. Por ejemplo, Dientín, cuando estás con la parte musical, te transformas, ¿eh? Quiero decirte, los que no lo han visto, en cuanto tengan oportunidad, vean esa parte cuando él empieza a tocar algún instrumento o esa parte musical. Yo creo que va a estar de acuerdo Brenda con esto, pero Dientín se va. En esa parte no sé si te habías dado cuenta. No me habían dicho.
¿No te lo habían dicho? No. Bueno, yo te lo estoy diciendo. A ver. Porque en verdad te transformas. La música crea otra personalidad totalmente diferente en Dientín. Sí, tu semblante cambia, te pones muy serio, muy concentrado. Obviamente no es lo mismo estar hablando que estar tocando un instrumento y sacar el show, ¿no? Lo que quieres lograr, que todos los niños digan, wow, ¿no? Exacto. Con las botellas, cuando estás con el saxofón. Porque quiero decirle que si usted no conoce a Dientín, es muy talentoso el muchacho. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, que por cierto, en Casa de Oración solo faltas tú. Solo faltas Dientín. tú. Gracias. Y bueno, ahora, ¿es igual tu personalidad cuando no estás en personaje? No, No. nada ¿Cuál es la que ver. diferencia entonces? Fuera del personaje soy bien serio. Soy muy hasta, tío, o sea, con las personas que apenas estoy así tocando, empezando a conocer, soy muy serio, muy reservado. Ya lo decía, me daba pena exponer en la universidad y en las clases, ¿no? Y me decían, ¿pero cómo? Pues es que el personaje, o sea, el personaje es uno y yo soy otro. Entonces, dime características de tu personalidad sin personaje. Sin personaje, pues sí puedo llegar a ser enojón, serio. Saludos a... Saludos a Don Chácharo. Es que iba a decir, Oye, hablando de los genes, ¿no? Sí soy alegre, sí tengo mis ratos, pero sí soy también muy alegre, enojón y tímido. Fíjate, Sí. casi que todo lo contrario Todo lo contrario. a lo que es tu personaje, pero yo creo que ahí hay un complemento, ¿no? En esta parte. Hay un complemento porque tu personalidad natural es muy quieta, pero viene tu otra personalidad del personaje y ahí cambia totalmente. Sí, es ¿no? que con Dientín yo hago las cosas que no hago o que no me atrevo Que a no te hacer. atreves a hacer Claro. con fuera el que de- está de- atrás ajá, de Dientín. Ujú. Pero también ocupo a mi otro yo para poder hacer Dientín. Exactamente. Es un complemento. Ahora, última pregunta para irnos a un corte, Dientín. ¿Cuál de las personalidades prefieres? La de Tan. Dientín. ¿Prefieres la de Dientín? Sí, pero también yo sé que no podría estar sin la otra persona. Sin la Claro, otra es la persona. esencia. Y nos consta porque lo hemos conocido en las dos áreas y sí, cumple perfectamente con lo que nos acaba de decir. Y Es que si tuviera al otro personaje, Dientín no, Sí, yo no podría. no podría estar aquí. Sí. sí, es verdad. Pero Hagamos ese- la prueba. Pero bueno, No. ok. vamos a un corte, regresamos. Así estamos Pueden comentar acerca de la personalidad, estamos para servirles. Que nos comenten Regresamos. ustedes qué personalidad tienen. Así es, regresamos. Sin miedo. No te vayas, Hablemos en Casa continúa después de un breve corte. Esto es Hablemos en Casa. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos. Amigos, gente que nos está escuchando por Radio Bless y la gente que nos está viendo también por la página de Facebook Iglesia Casa de Oración, quiero decirle que estamos muy contentos porque estamos de regreso en tu programa Hablemos en Casa, un programa de Casa de Oración, pues que lo que busca es crear el diálogo entre la familia que están allá Así y es. pues acá, ¿no? Perfecto. Oye, y hablando, nos fuimos un corte y coméntenos qué personalidad o qué personalidades hay en su casa para, Wow. para crear el diálogo. Eso es lo que queremos crear, ese vínculo que hay entre los radioescuchas y nosotros. Así es. Ya dejen el Face, por favor. No, 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 es cierto, sí, no. lo tienen Que que estén conectados. sí. El Face, pero de aquí. El Oye, Face, pero pero no tienes- de los chismes. Así es. ¿Pero no tienes saludos por ahí? Dientín? Sí, yo tengo saludos. Tengo saludos porque nos están viendo varias personas. Pues para una fiel seguidora que nos sigue, mira qué bonito, ¿no? Para Marina, que nos dice saludos a Cristal. Ay, se me fue el mensaje, pero es Cristal, Yael. Mira qué bonito nombre, Yael, ¿eh? Está bien bonito. Cristal, Yael y Citlali. Ay, también y Valentina, que nos están viendo. Muchos Muchísimas saludos, también Muchísimas para gracias que ellos. nos están viendo. Ok. Así es. También le Brenda. mandamos saludos a Ana Bolena, que nos está viendo vía Facebook.
Pero si usted no nos está viendo y no se escucha, puede llamar a cabina. Le recuerdo el número 612-129-4481 y aquí también estaremos escuchando sus saludos o algún comentario que quiera hacernos hoy. Ahí va a estar contestando nuestro bien querido Germán, así que pueden también hablarle para saludarle y estamos aquí. Entonces, comenten con nosotros y cuéntenos qué tipo de personalidades hay Sí, ahí muy importante. en casa. Ahí en Estamos, casita. al final de cuentas, hablando de la personalidad y sé que muchos estarán preguntando, a ver, ¿cuántos tipos de personalidad existen? Entonces, el comprender y identificar nuestra personalidad también, porque desafortunadamente, Brenda Dintín, mucha gente no termina de conocer su identidad, O piensa su que personalidad, tiene o saben, Exacto. piensan que la pueden tener. Yo soy y- bien dulce. Ay, Ajá, y a díselo veces tu decimos, cara. bueno, pues, sí, la ternura y nada de ternura, ¿no? Entonces, también es importante saber la personalidad de los demás porque esto es útil para que nosotros podamos establecer relaciones muy eficaces con estas otras personas y a lo mejor con nosotros mismos. Entonces, hay dos tipos de personalidad que se consideran como las generales y se pueden al final clasificar de distintas maneras, y una de las formas de clasificación general de las personalidades es la que ubica en dos tipos básicos. Así que por favor ahí anoten casita, ponga mucha atención porque Apunten. encontramos dos de estas personalidades y Dentín nos va a decir la primera. La ¿Cuál primera es la personalidad extrovertida. Mira, ponga atención, gente bonita ahí en casa. Así es. Dice, son personas que se sienten mejor o más a gusto al estar rodeadas de otras personas, lo que les da un carácter en ocasiones amigable, o sea, Ujú. sociable, Así es. que pueden estar con varias personas y se siente, ¿no? Se siente esa personalidad amigable, de compañerismo, De convivencia, ¿no, Dentín? exactamente, de convivencia. Sí, Muy bien. que están acostumbradas a conversar con los demás y tienen a expresar sus sentimientos, emociones e ideas con mayor franqueza, porque hay gente que su Ajá. personalidad es así muy cerrada. Yo he conocido a personas así de que me dicen, es que quiero chillar, pues chilla, no porque estás tú. ¿Y qué? Es Es que verdad, es verdad. yo no, ¿cómo se llama? Yo no demuestro mis sentimientos hacia las personas. Y así, chay. Pero no eres tú, ¿verdad? No, no, no. Ah, No, ok. yo no. Es No, el, es el otro ok. personaje. no, no, no. Ese personaje. Ahí en el Facebook hay un comentario de que me conocieron sin el personaje. Sí, Ahorita sí, lo sí. leemos. Aquí Pati Desiderio dice, hace poco mi familia y yo tuvimos el gusto de conocer a Dientín. Mírala, creo que es de la Ciudad de México. Sí, sí. Y sí, es muy serio en su personaje, pero aún así es muy agradable. Ay, te quieren, Dientín, al Muchas final de gracias cuentas. Qué a interesante. Pati Desiderio, Ajá, ¿verdad? Que nos está Desiderio. viendo. Saludos hasta la Ciudad de México, allá ellos nos están viendo por el Facebook. Hay otra personalidad, Brenda. Sí, bueno, que es la contraria a la que estaba hablando Dientín, que es la personalidad introvertida. Y las personas con esta personalidad tienden, a ensimismarse y concentrarse y además profundizar más en temas de la mente que en temas sociales propiamente dichos. Son diametralmente opuestos a los extrovertidos, pues mientras que la gente de personalidad extrovertida se siente bien con la compañía de la gente, las personas introvertidas suelen sentirse mejor solos o al menos alejados del barullo, ensimismándose en ocasiones, lo que suele confundirse erróneamente con depresión. O sea, hay personas que no es que estén tristes, simplemente así se sienten Así a es su gusto, personalidad. así les gusta vivir. Entonces, al contrario de lo que comúnmente se cree, no son antisociales, pero sí tienden a ser un poco distantes a comparación de las personalidades extrovertidas. Entonces, si usted es introvertido, no lo vea como algo negativo, porque es parte, como estamos hablando, de su personalidad, no es algo malo, simplemente tener cuidado el no alejarse en su totalidad, porque somos seres humanos y los seres humanos somos por naturaleza sociables y necesitamos pero interactuar con otras personas. aquí el problema es que a lo mejor él está a gusto siendo así introvertido.
pero la gente que está alrededor les causa el problema Ah, bueno, también. al decirles, es que no seas así, ay, ¿por qué te Es andas? que le caemos mal. Sí, vaya, también tenemos la culpa los que estamos alrededor muchas veces. Que no Más, comprendemos. no comprendemos a este tipo de personajes, ¿no? De personalidades que son en verdad muy controvertidas y, o sea, la palabra correcta es que están ensimismados en ellos. Sí mismo. Ensimismados en ellos. Y estas son, al final de cuentas, las dos personalidades generales que hay. Bueno, el extrovertido y el introvertido. Pero aún así, además de esta división general, existen otras clasificaciones de las personalidades que poseemos como individuos. Al final, mismas que no siempre van a ser las mismas para todos. Aquí es donde yo quiero que aclaremos cada uno de nosotros. Vamos, a lo mejor hasta tenemos una mezcla como extrovertido e introvertido, y vamos a ver, y a esto se le llama ya más específicamente eneatipos. ¿Qué quiere decir esto? Que son las formas o los tipos básicos de las personalidades, y es una forma en la que han denominado los especialistas para mencionar cada una de estas características. ¿Cómo es cada persona? Ajá, cómo es cada persona. Entonces, a ver, Dientín, empezamos con la primera. ¿Cuál sería? Bueno, le tocaba a Brenda, pero voy yo. No, vas te tú. tocaba a ti. Sí. Mira, persona leal. Las personas Ya. con este eneatipo o personalidad tienden a ser muy fieles. Ay, mira, yo soy de estos. Y Ujú. leales tanto en el ámbito personal como en el profesional. Fíjate. O sea, que Wow. son muy dedicados. Exactamente. La personalidad leal, que son muy dedicados. Por decir, estas personas que... mira, voy a poner otro ejemplo, ¿no? Como la de la Betty la Fea. Que estaba dedicada en día y noche. Saludos a mi mamá, que una vez me enseñó un capítulo y de ahí Y ya ahí no me te pude quedaste parar. picado, ¿no? Sí, o sea, hay personas y yo conozco personas que están en su trabajo y que no, que espérame, porque tengo que estar, o personas muy fieles, como los de los equipos de fútbol. Ujú. Son fieles a su equipo y si pierdan o ganen, ellos siempre están Sí, ahí. así es. Sí. Yo conozco a una hermana, una amiga que se llama Delphi Salazar, que es león de corazón. Y al Ájale. ratito viene en tacones, escúchenla, no se vayan de Radio Bless. Pero hay otra personalidad que es la del triunfador. Así Es la que posee personas, estas la poseen las personas muy trabajadoras y laboriosas. Tú tienes esa característica, Dientín, por ejemplo. Que son efectivas, que son Que la está eficaces buscando. y que suelen tener muy desarrollada también, escucha, por eso te estoy diciendo que tú la tienes, la vanidad hacia uno mismo. Deberían de verlo cuando se está preparando Dientín. Es que no Entonces, lo sí, pueden claro. ver, Ajá. la elegancia Claro. con la que Muchas viene. gracias. Es algo Entonces, que me pero caracteriza. tiene esta Y no, parte. oye, y no ha repetido traje. No, en estos- desde que, espérese desde a que que está en acabe el el mes. programa no he repetido traje, ¿no? Entonces, hay quienes tienen esta personalidad y al final son muy individualistas, pero son muy trabajadoras, laboriosas, efectivas y suelen tener muy desarrollada la vanidad hacia uno mismo. Por eso son triunfadores. Brenda, tienes otro, Bueno, ¿no? tiene algo que mencionabas ahorita, ¿no? La personalidad individualista. Son personalidades que tienen una necesidad de destacar ante los demás y se consideran distintos a todos, llegando a sentirse incomprendidos y fuera de lugar. Suelen quedarse amarrados al pasado, llegando a creer que nunca lograrán obtener aquello que desean, por lo que en ocasiones llegan a formarse obsesiones egoístas en el plano material e incluso emocional. Suelen ser personas creativas, en especial cuando se ven apoyados por otros. Entonces, fíjate cómo puede también caer en algo diferente, ¿no? Porque les gusta hacer las cosas por sí mismos, ¿no? Ajá. Porque dentro de sus parámetros solamente ellos lo van a hacer bien. Pero en ocasiones, si hay otra gente, eso les ayuda a ser creativos. O puede ser que al sentirse superior a ellos, Ajá. sueltan la creatividad, ¿no? En este estado. Fíjate que un tipo de personalidad así está muy marcado en los que eran antes los emos. No sé si se acuerdan, ahorita ya hay Sí. muy pocos, si acaso por ahí yo sigo una página del último emo. De Iván Mendoza. Exactamente, está genial. ¿Sabe cómo se despiden los emos? Ay, nos hemos.
Esa personalidad. Pero era gente muy creativa, pero estaba muy ensimismada también en esto, ¿no? Pero Brenda, también... Tenemos una personalidad que es la perfeccionista, ¿no? Son personas que buscan la perfección en casi todos los aspectos de la vida, tanto personales o familiares, así como profesionales. En su búsqueda por la perfección, suelen acumular cantidad de ira en su interior, la cual tratan de ocultar, tomándola como una debilidad o imperfección que deben de evitar que aflore. Pero al final acaba explotando de alguna manera. Son personas ordenadas y detallistas, juiciosos y comprometidos con su deber, el cual procuran realizar a la perfección. Es bueno, por una parte, esta personalidad, porque te lleva a hacer las cosas de la mejor forma y no decir, ay, pues como salga, Claro. ¿no? Pero el problema es que, bueno, cuando yo he conocido a personas así, no pueden trabajar en equipo. Les cuesta mucho. Cuesta mucho porque tienen que hacer lo que ellos creen que es lo correcto desde el paso 1 al 3, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y la otra persona lo que termina haciendo es alejarse o simplemente hacer lo que dice. Ahora se les llama a los perfeccionistas pragmáticos. Somos muy pragmáticos. Una persona pragmática es esta, perfeccionista, que quiere tener todo en orden. Yo soy así. A mí bueno. El orden No. excesivo. La que convive con él, ¿no? Claro, y que he cambiado porque el medio me ha llevado a cambiar en ese sentido, pero antes era, así te lo voy a poner, Dientini y amigos que nos escuchan, mis camisas tenían que ir por color, si eran de rayas, por cuadros, de colores, igual. O sea, todo perfectamente acomodado, de tal forma que yo sabía si alguien había tomado algo. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Y esto es importante y hay mucha gente pragmática, pero cuando no sabemos tener el control sobre eso, pasa lo que decía Brenda, no batallamos para trabajar en equipo. Sí. Por esa misma perfección que tenemos. Hay otra, la personalidad servicial es la que poseen las personas que tienden a prestar más atención a las necesidades de los demás que a las suyas propias y buscan la manera de ayudarles. O sea, la personalidad de... ¿Cómo se podría llamar? Es cuando... De que te voy a ayudar a ti sin importar cómo esté yo. Ajá. Por así decirlo, ¿no? La gente que se preocupa por los demás, podría ser que, como dices, que es servicial, que es... que no anda preguntando, sino simplemente lo hace. Lo hace. Eso es bonito. Y a lo mejor ahorita mucha gente, ya sea en el Face o ahí de que nos están escuchando, van a estar diciendo, yo soy pero también tengo un poquito de Así es. Y yo creo que así se van formando las personalidades. Y es importante conocer nuestras personalidades, porque eso nos va a ayudar a poder enfrentar las circunstancias de la vida, amigos que nos escuchan. Porque al saber yo que soy pragmático, entonces ya debo de entender que debo de aprender a convivir con la gente y trabajar en equipo. Ese es un ejemplo. Y los serviciales, hay mucha gente servicial, pero vuelvo a lo mismo, cuando la gente nos detiene, dejamos de sacar esta personalidad. Sí. Y yo les invito para que no dejen de ser serviciales. Brenda. Oye, pero en el servicial también tenemos que poner algo en cuenta, que en el fondo ellos desean y esperan un agradecimiento a cambio de su ayuda. O sea, muchas veces sí, algunos sí lo hacen así. El servicial sí está esperando esa respuesta. Pero bueno, hay otra personalidad que es la inquisitiva. Son personas observadoras por naturaleza y poseen una curiosidad innata que les hace inclinarse a investigar las cosas. Son personas objetivas que tienden a fijarse metas y buscar su cumplimiento de manera metódica. Generalmente son introspectivas y autosuficientes, así como no suelen exteriorizar o hablar de sus sentimientos. En cambio, se inclinan más hacia el pensamiento racional y ellos tienden a ser despegados tanto de las cosas materiales como de
relaciones intrapersonales, lo que impiden que sean generosos con sus allegados. Así es. Vamos a ir ya a un corte y creo que está muy interesante lo que hemos estado platicando y regresando del corte vamos a seguir con algunos tipos de personalidad para que nos quede bien claro y podamos llegar todos a un conocimiento propio y de los demás para poder funcionar en nuestra personalidad. Estás en Radio Bless en el 101.5 de FM y por favor márcanos al 612-129-4481 y al 612-157-9290 como el WhatsApp. Así que estamos aquí, regresamos. Ahí va. No te vayas, Hablemos en Casa continúa después de un breve corte. Ya viste con nosotros. Desde hoy formamos parte de tu vida. 101.5 FM. Somos Bless FM. Esto es Hablemos en Casa. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos. Estamos de regreso en Hablemos en Casa, un programa de casa de oración aquí en Radio Bless 101.5, en esta estación de La Paz. Y una identificación de la estación dice una estación chollera. Y algún día entenderé esa parte porque yo como no soy de acá de La Paz, que bueno, ya me adoptó desde hace 10 años, pero así es como denominamos esta estación, una estación Chollera. chollera. Muy bien. Que desayuna burritos de machaca con frijol y queso de rancho. Exactamente, ¿Y el ra- café? y el cafecito de talega. Ok, entonces, ¿hay saludos, Brenda? Sí, quiero darle, bueno, aquí saludos a Rebeca Blanco, que nos está escribiendo vía Facebook. Ajá. También a Héctor Gutiérrez, saludos. Él nos está escribiendo desde Monterrey y es un amigo entrañable. Saludos. Muy bien. Saludos a Tintín. Rebeca Blanco que nos escribió muy bonito. Muchísimas gracias. Así es. Y muchísimas gracias por estar aquí en Radio Bless. Y los que están en Facebook, compartan para que llegue a más personas. Exactamente. Y háblenos compártelo. qué personalidad tiene usted, platíquenos. Aunque sea bipolar. Platíquenos. Sí, Como aunque yo sea le bipolar. pregunté, yo tengo un amigo bipolar. Le pregunté, oye, ¿qué? O sea, ¿cómo es estar bien? Digo, ¿te gusta ser bipolar? Y me dice, a veces sí, a veces no. A veces sí, no, por eso. Ay, Bueno, bien, Que por sigamos cierto, ese es mejor. otro tema después que estaremos hablando. Pero bien, nos quedamos con estos N tipos de la personalidad y entonces queremos seguir adelante porque tenemos algunas cosas más que decir. Brenda, por favor. Sí, vamos a hablar de la personalidad conciliadora y Perdón. son las Ajá. personas que en esta personalidad también se les llama como, o se les dice diplomáticas y tienden a ser mediadoras o pacificadoras en los conflictos que surgen con las Ajá. personas que se encuentran en su entorno, evitando los conflictos o minimizándolos, perdón. Siendo chiquitas. Haciéndolos más pequeños, pues. Por lo regular son personalidades tranquilas y serenas que buscan siempre un punto medio, evitando los extremismos, prefieren la paz, ya sea social, familiar, en su entorno, llegando, fíjense, incluso a sacrificar bienes u otras Wow. cosas en pro de la paz y estabilidad deseada. Son personas diplomáticas por naturaleza. Híjole, qué personalidad tan bonita, ¿no? Que dentro de una familia sí necesitamos siempre que alguien esté conciliando, ¿no? O en tu trabajo, porque si todos Sí. somos así, muy dados a hablar y a pelear y nunca llegaríamos a nada. Esta es la personalidad conciliadora. Conciliador. ¿Ok? Y hay otra, Dintín. La entusiasta, la que me Mm. tocaba a mí primero. Pero es lo que me siento. gusta hablar primero. Sí, ¿verdad? Mira, las personas entusiastas son personas que por lo regular están llenas de alegría y les gusta disfrutar la vida. Son personas entretenidas a las que les gusta conversar y tienen un alto grado de extroversión. Tienen a hacer muchísimos planes, mismos que lo crean con su entusiasmo, pero cuando llegan a un punto en el cual se aburren o tienen dificultades, suelen a dejarlos inconclusos. En gran parte de los casos, huyen de las obligaciones, así como en las situaciones dolorosas o tristes. En sus planes de vida no profundizan mucho a futuro, siendo más bien personas que viven en el presente y procurando de hacerlo de la manera alegre, feliz y audaz.
Fíjate qué interesante está este tipo de personalidad porque se entusiasman, empiezan algo, pero llega otra cosa que los entusiasma más, Y lo deja. abandonan una y Y dejan empiezan otra. la otra. Y así es una personalidad O entusiasta. sea, ellos viven el hoy. Hoy me siento bien, Hoy me hoy lo siento- disfruto. Sí, viven en el esto, presente. esto me gusta más, hago esto y lo otro ya no importa, porque están entusiasmados por lo que están haciendo. Yo conozco varias personas así y no quiero decir que Dientín lo hace, pero no, ese es otro tipo de entusiasta, ¿no? No, y más ahorita, bueno, yo creo que también hay que tener ahorita en esto de la cuarentena, que ya es 120 y tanto tena, hay que ser entusiasta, o sea, vivir ya, levantarse y no levantarse, ay, otra vez, no, agradecerle a Dios de que pudimos estar vivos, de que nadie de nuestra familia está... Que no estamos en un y no- hospital. ajá, exactamente, que no Claro. estamos en un hospital, que estamos aquí escuchando Radio Bless. acá, Exactamente, bonito, que estamos muy contentos. En ¿no? Hablemos en Hablemos Casa. en casa. Así es. Pero Dientín, hay otra personalidad, que esa sí Sí. te toca a ti. A ver, La desafiante. eso. Ándale, eres mala, Teresa. Dice, son personas que por lo común tienen un sentido de la justicia muy escarbado. No, exacerbado. ¿Qué es eso? Exacerbado, exagerado. Como que así de, yo soy la justicia y nada Pues más. sí, Saludos a mi exnovia. Alex Dientina. No, no es cierto. Dice, lo que suele hacer que reaccionen de manera inapropiada, desafiando a quien hiere a lo que ellos creen que es justo, desafiando a las autoridades jerárquicas muy superiores. Eso sí no lo tengan, por favor. Sí. La desafiante no. Oye, Dientín, y en este tiempo, desafortunadamente, los jóvenes son muy desafiantes. Los niños, ya Los los niños o también sea, a mí me ha en tocado cuanto a ver. los papás, en cuanto a los maestros, yo no veía a niños en la calle que alguna persona les hacía un comentario y ellos se quedaban callados o iban con sus papás, ¿no? Ahora desafían totalmente, A los, ¿no? hasta los maestros. Me ha tocado ver videos y me ha tocado ver en carne propia, por así decirlo, a niños que son muy, muy desafiantes con sus papás. Claro. Y no, Sí, sí, sí. En este tiempo es algo que está pasando, es una personalidad. Pero aquí está lo interesante de lo que hemos hablado desde el principio. El medio ambiente los ha llevado a tener esta característica desafiante. Y muchas veces los papás, muchas veces los que estamos alrededor tenemos mucho que ver en esto. Yo lo recuerdo y no estoy tan grande, pero cuando nuestros papás nos decían, siéntate, ahí te quedabas sentado y qué capaz de que te pararas, te aventaban los ojos la mamá de... a mi mamá con una miradita, ¿eh? No, Mi claro, mamá, no, claro. ya hasta la fecha. Y hasta la fecha, Ahorita ¿no? ya sentiste la mirada Sí, porque ya, te está ya. viendo Ajá, seguramente. y ahora dice Germán que también su mamá echa esas miradas. Señora, ya no lo deje tan traumado, por favor. Ahorita Y un le van a hablar. Un saludo a la mamá de Germán, por cierto. Pero qué interesante es esta parte, que es algo que se creó, no nacemos así en esto. No es parte. Y algunos sí traen esta característica, pero podemos ir forjándolos desde otra perspectiva. Entonces, además de estos tipos básicos de personalidades y tomando un poco en cuenta que ninguno es completamente exacto, en un mismo individuo. O sea, mencionamos varias, pero no quiere decir que todos las sí. tengamos. Algunos tenemos unas más desarrolladas, otros no tanto, pero hay otros ejemplos de personalidad, como por ejemplo las personalidades conflictivas. Esa es una mezcla de los geotipos que ahorita mencionamos, que son personas que tienden a crear conflictos entre las personas, incluso por cuestiones mínimas y de poca importancia. Ya se andan peleando. Sí. Hay personas que de la nada hacen conflicto. Esa es una personalidad. Y es una Muy personalidad conflictiva. sí, muy Muy conflictiva, conflictiva. ¿no? Y pudiera ser con un conocido o porque alguien pasó por ellos, por un lado de ellos, perdón, y los vio feo. Entonces, ¿por qué me ves? ¿Por qué me empujaste? Que dice hasta que se enoja porque pasó la mosca, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, por lo regular, esta personalidad conflictiva toman acciones violentas inmediatas. Y me llama mucho la atención esto. Y la agresión es la reacción y la consecuencia de esta personalidad.
O también, por ejemplo, la personalidad depresiva, ¿de acuerdo? Una persona que sin tener motivo suficiente la mayor parte de las ocasiones, al tener una desilusión, alguien me vio feo, en lugar de reaccionar como el anterior, se pone en una actitud negativa, se ponen cabizbajos, lloran por todo y esta tendencia es a aislarse y a deprimirse. Y a lo mejor allá en casita estás escuchando esto y vas a decir, ups, creo que yo tengo esta personalidad depresiva. Alguien me ve feo y ya voy y me encierro en mi cuarto, en mi recámara. O el jefe me hizo cara de que no estoy haciendo bien mi trabajo y renuncié. Así de plano. Y hay mucha gente que Sí. sí, desafortunadamente que es así. Oye, Entonces, o lo comúnmente ahora en el día a día me aplicó el visto en WhatsApp Ajá. wow, claro. y ya hacen toda una historia. Ya no me quieres, ya no quieres Saludos para las tóxicas. Ajá. ya no quieres ser mi amigo, te hice algo y empiezan a decir, o Sí, a lo mejor ni empiezan siquiera a escribirlo, imaginarse, sí. sino a maquinarlo exacto, Diantín, y tienden a eso, a deprimirse por algo que no existe y no sabes si se le acabaron los datos, se salió del área del Wi-Fi, no sé, Está dormido. está dormido o simplemente te va a contestar después. Eso no Ujú. pasa. Sí, sí, sí. Entonces ya hablamos de la personalidad y de los tipos de personalidad, pero ahora vamos a hablar aquí en casa de... Hablemos en casa de espiritualidad. Así es, vamos a aplicar esto a lo que nos atañe a nosotros allá en casa, por favor. Y quiero que en casa pongan mucha atención a esto dentro de la personalidad. También se considera la normal y la anormal. Fíjense qué interesante. La personalidad normal y la anormal. La normalidad y la anormalidad de la personalidad no se pueden considerar como categorías diferentes. Es mejor considerar como una rotación que va desde una personalidad saludable a otra que no lo es, de lo normal y lo anormal. Estos son los cambios que damos en la vida, allá en casa y aquí Brenda y Dientín, en cuanto a las circunstancias, a los hechos y a los momentos, porque esto sucede. De repente tenemos un tipo de personalidad que a lo mejor está siendo muy dañina. Cuando logramos entender eso, hacemos una transición. Esta es la palabra que estaba buscando desde hace días, la transición para Dame un llegar poco. a esta otra personalidad que es normal y dejamos lo anormal. Y quiero decirles lo que dice la Biblia. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aquí nos está dando el ejemplo claro de este cambio de personalidad. Tú antes tenías una personalidad, tienes esa transición ahora en Cristo, en Dios, y eres ahora una nueva criatura. Y esto es la realidad. Puedes generar este cambio de lo que no es normal a lo normal. Y esto quiere decir que sí podemos cambiar nuestra personalidad. Allá en casa, claro que puedes cambiar. Si te has dado cuenta en este tiempo que tu personalidad no es normal o está causándote daño, hoy te damos esperanza. Puedes cambiar tu personalidad. El hecho de que tú seas de allá del norte, así aguerrido, ¿sabes qué? Puedes cambiar eso cuando es algo que te está causando mucho daño. Sí. Entonces, debemos de considerar que un individuo tiene una personalidad saludable cuando, número 1, se tiene capacidad para adaptarse al ambiente. O sea, cuando puedo hacer esa transición que el ambiente me está llevando a generar, ese es algo saludable. 2, la percepción de uno o del ambiente se vuelve algo constructivo para nosotros. Fíjate qué interesante, ¿no? El saber que a pesar de que a lo mejor la situación familiar en la cuarentena no fue buena, pero le sacamos el lado bueno y positivo a esto, entonces tu personalidad es una personalidad sana. 3, los patrones de conducta son saludables. A ver, allá en casa, ¿cuáles tipos de patrones? Desafortunadamente en esta cuarentena muchos subimos de peso. Sí. Hubo
desafortunadamente golpes, hubo desafortunadamente maltrato, hubo desafortunadamente suicidios, violaciones, pero es porque los patrones de conducta nunca fueron saludables si no hicimos esa transición. Pero si tus patrones de conducta fueron saludables, te mantuviste en tu peso, creaste un ambiente sano en tu casa donde todos se llevan bien y prefieren estar juntos, porque quiero que sepan allá en casa que muchas familias han decidido ya no mandar a sus hijos a la escuela después de esto. ¿Sí? Muchos. Vamos a tener escuela en casa porque generaron un ambiente muy sano. Entonces, aquí están estas tres partes, pero ahora, se puede considerar que un individuo tiene una personalidad anormal o no saludable cuando, número uno, el individuo es inflexible y poco adaptativo. ¿Han visto a una persona así ustedes allá en casa? Sí, muy recta. ¿No? Sí, ay, que no, que ya, o sea, hacer como yo Soy, no como en la y situación no quieren tener cambios. Y lo otro es la percepción de uno mismo o del entorno son negativas y frustrantes. Y los patrones de conducta del individuo tienen efectos negativos al final de cuentas para la salud. Y estos rasgos son los propios denominados trastornos de personalidad y que más adelante vamos a hablar ya de esto porque es un tema también muy interesante. Y quiero leerles lo que dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, o sea, sus personalidades y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Allá en casa, ¿no te gustaría que tu personalidad se reflejara de esta manera? Que hubiera bondad, gozo, que tuvieras una personalidad sana. Hoy tú puedes cambiar tu personalidad y lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. ¿Abrir tu corazón a quién? A Jesucristo, pues Él es el único que nos puede cambiar y que nos puede ayudar. Los psicólogos son buenos, los pastores te van a guiar, pero ya depende tú de qué manera le abras tu corazón al Señor. Así que allá en casita te invito para que tú hagas esto. Estamos terminando nuestro programa, esperamos que haya sido de ayuda para usted este tema. Dientín, ¿te llevas algo? Que hay que cambiar algunas personalidades, saber identificar y pues que yo también tengo que cambiar alguna personalidad. Así es. Y sobre todo Brenda, yo me llevo dejar que Cristo cambie esas cosas Exacto. que nosotros nos aferramos a llevar toda nuestra vida. y Dios cambia. Jesucristo cambia. Entonces, allá en casa, gracias por habernos escuchado. Estamos en su programa Hablemos en Casa. Continúe en Radio Bless en el 101.5 y por favor escuchen la programación de esta estación. Sabemos que será de mucha utilidad y bendición para ustedes. Y desde aquí nos despedimos y les decimos todos ¡Hasta luego! Goodbye. Esto fue Hablemos en Casa. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en la próxima emisión para seguir dialogando. Hasta pronto.